Pero, ¿qué causa estos cambios de las células que pasan de ser normales a cancerígenas? Cabe importante mencionar que no existe una sola causa del cáncer, sino que más bien son un grupo de factores cuyos efectos actúan sinérgicamente y predisponen a desarrollar el cáncer en el ser humano. Estos factores pueden ser, como todo, ya sea endógeno o exógeno. Abordando primero las causas endógenas, estas corresponden del 10 al 20% de los sujetos con cáncer. Estas pueden ser ya sean mutaciones espontáneas debido a fallas en procesos biológicos endógenos que ocurren en la célula. Estas se dan en ausencia de factores externos al sujeto, es decir, no importa el ambiente para que se presenten, como sería el caso de cáncer de mama. En cuanto a los factores exógenos, estos pueden ser físicos, químicos, biológicos e incluso sociales. En cuanto a los factores físicos, estos pueden ser genotóxicos, que a su vez pueden ser ionizantes como los rayos X o no ionizantes como la radiación UV, y también no genotóxicos, cuando el sujeto se expone al espectro electromagnético correspondiente a la radiación infrarroja y esto predispone a leucemias y linfomas. En cuanto a los factores químicos, el 80% de las neoplasias en el ser humano se producen por agentes químicos como el alcohol y el tabaco. Los factores biológicos que causan cáncer son los virus de ADN, los cuales se propagan por invasión a la célula de un huésped usando la síntesis celular y la producción proteínica de copias virales. Por ejemplo, el virus Epstein-Barr, el virus del papiloma humano, entre otros. Finalmente se encuentran los factores sociales. Se habla de que la pérdida de seres queridos o los problemas familiares causan inmunosupresión y posteriormente predisponen a cáncer al sujeto que lo sufre. Es una teoría, es un conjunto de factores que la predisposición de uno o en conjunto te va a desarrollar las características de cáncer. Bien, pues ya hablamos de las características, de las causas, ahora hay que hablar del proceso de célula normal a célula cancerígena. A esto lo vamos a denominar como carcinogénesis. Esta se divide en 3 etapas: la iniciación, la promoción y la evolución. En cuanto a la iniciación, esto ocurre a nivel genómico y se caracteriza por mutaciones en los protooncogenes y expresiones de oncogenes. Esta etapa se presenta tanto en tumores como benignos como malignos, y los agentes que causan esta primera etapa pueden ser físicos, químicos o virales, como sería el caso de la infección por virus del papiloma humano. En la promoción, esta representa la fase de crecimiento tisular con formación del tumor y participan factores de crecimiento, los receptores de los factores de crecimiento, la angiogénesis, la degradación de la matriz extracelular. Muy importante, recordemos que hay mayor actividad metabólica, etcétera, entre otras cosas, por eso se da la angiogenia. Y finalmente la evolución se caracteriza por la capacidad del tumor de invadir tejidos vecinos o dar metástasis. Esto por parte de la célula maligna. Muy bien, ya tenemos las características, las causas, el proceso de carcinogénesis. Ahora hay que hablar de qué sucede con la inmunología en el cáncer, algo sumamente útil para el método de diagnóstico oportuno y establecer el tratamiento. La transformación maligna depende de complejas alteraciones genéticas, algunas de las cuales pueden causar la expresión de antígenos que el sistema inmunitario puede reconocer. Los antígenos tumorales que se pueden expresar por los tumores son algunos: los antígenos del cáncer testicular. Estos son exclusivos y se expresan en los testículos y es muy útil para detectar esas patologías. También hay específicos de tumores, también hay otros derivados de mutaciones de proteínas, algunos víricos que son reconocidos por los linfocitos T, en fin, otros antígenos que son útiles para el seguimiento de la patología. Los mecanismos efectores antitumorales son llevados a cabo por las células T citotóxicas, los linfocitos NK, macrófagos y otros mecanismos humorales mediante la activación del complemento e inducción de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Sin embargo, los mecanismos pueden fallar y las causas de estas pueden ser ya sea la falta de producción de un antígeno humoral, por lo que el linfocito T no reconoce al tumor, síntesis de proteínas inmunosupresoras, células tumorales con una capacidad inmunógena baja y el crecimiento y propagación de la neoplasia a gran velocidad.
Vamos a concluir con esta introducción con la clasificación de las neoplasias. Hay que mencionar que hay muchísimas clasificaciones. La que vamos a abordar es de los orígenes embrionarios primitivos. Según su origen, si es tejido ectodérmico o endodérmico, se le denomina carcinoma. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, de colon, mama y próstata. En cambio, si es de tejido mesodérmico, a esto se le denomina sarcoma, como el angiosarcoma, el osteosarcoma, entre otros. Esta es una clasificación básica para empezar a comprender las neoplasias. Un mapa conceptual muy extenso. Tenemos neoplasias, que es la alteración de la proliferación y muchas veces de la diferenciación celular, que se manifiesta por la formación de una masa o tumor. Se sucede mediante el proceso de carcinogénesis, 3 fases: la iniciación, promoción y progresión. Las causas del cáncer pueden ser tanto endógenas como exógenas. Endógenas mediante mutaciones espontáneas de ADN, y exógenas pueden ser físicos, químicos, biológicos, sociales. Las características de las células cancerosas: autosuficiencia con respecto a las señales de crecimiento, escape de la apoptosis, insensibilidad a las señales inhibitoras del crecimiento, capacidad para infiltrar y dar metástasis, potencial de multiplicación ilimitado y angiogenia mantenida. Y la clasificación de las neoplasias según su origen embrionario: si es ectodérmico o de tejido endodérmico es carcinoma, y si es mesodérmico es un sarcoma. Esto es todo en cuanto a bases de neoplasias. Mi nombre es Sergio Trujillo, esto es Zona Fisio.